En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo sexto después de Pentecostés y vemos en el Evangelio de hoy el relato de San Marcos de la segunda multiplicación de los panes. Y como dice el venerable y emérito Padre Castellani, que cuando nuestro Señor repite una acción, un milagro, tiene una nueva significación suplementaria, pues nuestro Señor no andaba con mucho tiempo para hacer superfluamente cosas repitiéndolas. Y así el significado de esta segunda multiplicación se le añade la lección que se ve de la proporción inversa que hay entre la primera y la segunda multiplicación. La primera multiplicación, 5 panecillos, comen unos 5.000 personas. Con 4 panecillos, con 5 panecillos comen unas 5.000 personas y sobran 12 canastos. Ahora, con 7 panes, comen unas 4.000 personas y sobran 7 canastos. Es decir, que con más panes, come menos gente y sobra menos canastos. Y esa proporción inversa nos muestra, como lo hace ver el Padre Castellani, que los medios por los cuales la Iglesia se propaga, cosa que está significado ya en la primera multiplicación, que ya sabemos, la multiplicación de los panes simboliza esa multiplicación o progreso expansivo de la Iglesia a través del pan, de la palabra de Dios, de la doctrina, de la buena nueva, del Evangelio, y del pan de la Eucaristía, de la Santa Misa, que se multiplica a través de los apóstoles y sus sucesores, que multiplican la palabra de Dios, su doctrina y la Santa Misa. Son los dos medios reales y fundamentales para la expansión de la Iglesia. Y eso es lo que queda significado con la primera multiplicación y con la segunda, pero añadiéndosele que al ver que hay una proporción inversa, a mayor cantidad de panes, menos gente y menos sobra, nos muestra que los medios en general de la propagación de la Iglesia no son los medios ricos, sino los pobres. Es decir, reduciéndose a lo mínimo necesario. La Iglesia no se expande por el poder, la riqueza y todo lo que ello conlleva, la propaganda, el poderío de este mundo,
sino que en cuanto menos medios humanos efímeros de poder y de riqueza haya, más se propaga la Iglesia con lo fundamental, la palabra de Dios, humilde y sabiamente propuesta a través de la evangelización y la catequesis, y la celebración de la Eucaristía, de la Santa Misa, participando así del cuerpo sacramentado de nuestro Señor para santificar a los fieles, y no en la politiquería, en la diplomacia, en la riqueza, en el poder, o todo lo que ello conlleva. Queda claro entonces que la Iglesia, o mejor dicho, los hombres de Iglesia, si no tienen en cuenta esto y se deciden por los medios ricos y no los medios pobres, que son quizás más ricos que los otros, pero que a los ojos del mundo parece pobre, que es un soplo de la palabra, y la Santa Misa parecen poca cosa ante el poderío y la gloria de este mundo. Y sin embargo, como hace ver el padre Castellani con mucha razón, la Iglesia queda herida de una esterilidad mortal si no ha comprendido cuál es el medio elegido por Dios para su propagación. Y de hecho vemos toda esta esterilidad a lo que ha conducido. Ínfulas de falso apostolado, queriendo difundir la fe por medios que no son los elegidos por nuestro Señor. El pan de la palabra, de la doctrina, de la verdad, porque la fe es por el oído, y el pan de su cuerpo sacramentado, sacrificio de la Santa Misa. En esa muerte renovada, reactualizada, en la cual nos bautizamos, como nos dice la epístola de hoy. Somos bautizados en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y porque morimos con Cristo, podemos resucitar con Él, en Él y para Él. El bautismo es el sacramento que nos hace morir con Cristo. Y por eso en Oriente hay esa simbología mucho más manifiesta de la triple inmersión para significar los 3 días que estuvo nuestro Señor sepulto en la tumba. De ahí viene. Y por eso era el bautismo de inmersión. Otra cosa es que en Occidente, y para facilitar, pues eso se omitió. Pero porque se omita no quiere decir que pierde ese significado profundo, y mucho menos que no lo tengamos en cuenta y lo olvidemos. Y por eso vemos cómo una vez más se conjuga muy bien la epístola y el evangelio de cada domingo. Quizás no de todos, pero de la gran mayoría.
y cómo tanto la epístola se refuerza con el Evangelio y el Evangelio con la epístola en el transcurso del año litúrgico. Y vemos así entonces, mis estimados hermanos, cómo con esta segunda multiplicación se le agrega ese nuevo significado o connotación para mostrar que la propagación de la iglesia requiere los medios que nuestro Señor ha instituido y no otros que halagan a los sentidos y al orgullo humano y al poder de este mundo, pero que no tiene nada que ver con la iglesia de Dios. Y eso es lo que ha pasado. Los ministros de la iglesia, prefiriendo los medios de la opulencia, de la riqueza y del poder. En eso cayeron la gran mayoría de los cardenales. Del clero y de muchos papas, los papas del Renacimiento, que fueron eso, gloria mundana. No nos olvidemos, con San Pío V en 1500 y algo, para encontrar otro Papa Santo hay que retroceder casi 500 años o 300, cuando al principio casi todos fueron santos y muchísimos mártires. Y la cadena se rompió con el Papa Liberio, el famoso problema con el Papa Liberio, que persiguió a San Atanasio. Que haya sido o no culpable de herejía, pero favoreció la herejía, por debilidad por lo menos. Lo que cuestan cara a las debilidades de los superiores cuando no están a la altura. Y pues bien, si los hombres de iglesia no tienen eso en cuenta, la iglesia queda herida de esterilidad y por eso se vuelve en un cuerpo vacío, hueco, como lo que vemos hoy. Y lo que antes era la Congregación para la Doctrina y la Fe, ahora es de la propaganda de la fe, hasta el nombre. Y entre más bulla, ruido y hagamos, más fieles. Y eso es la mentalidad protestante, pentecostalista. Y por eso bailemos, toquemos guitarra, y el bombo y lo que venga. Y eso atrae a la gente, sí. Estupidiza a la gente. Pero no le da el fundamento de la fe, que no viene por todo eso que resuena, sino por la predicación fidedigna de la doctrina, de la palabra de Dios y la celebración genuina de la Santa Misa, de la Eucaristía. Y sabemos y lo hemos visto, y lo he dicho ya 1000 veces, hasta el cansancio, que esos dos medios de propagación
de la iglesia hoy han sido completamente adulterados. El adulterio de la palabra divina, de la doctrina, y el adulterio de la Santa Misa. Es un adulterio. Y hoy en día ese adulterio de la nueva misa bastarda, como la decía Monseñor, con un clero bastardo como eran y catalogados por Monseñor Lefebvre, tienen ahora certificado, no de Estados Unidos, que certifica a todos los países para no ser boicoteados y que se mueran de hambre, sino del Vaticano, para que no se los considere como parias a los que se resisten, y el certificado reconocido hoy como misa legítima no bastarda con el motu propio, les guste o no les guste a los responsables que han sido los 4 obispos, aunque ahora haya discrepancias, pero al pan pan y al vino vino. Y esto, mis estimados hermanos, lo recalco porque de nada sirve hoy oponerse a Monseñor Felé, los otros 3 obispos, y que no tengan en consideración su pecado gravísimo al haber dado legitimidad a la nueva misa bastarda y adúltera. Y eso de modo teológico y jurídico. Y eso hay que decirlo y reinsistir, porque si no, estamos mal parados. Y las oposiciones no son de fondo. Y aquí hay un problema teológico de fondo. Esto es una lucha doctrinal, teológica. Religiosa, de aniquilamiento de la fe. Y si se aniquila la fe, se aniquila la iglesia. Y por eso han aniquilado la palabra de Dios y la Santa Misa. Y por eso tenemos la nueva contraiglesia posconciliar, sinagoga de Satanás, donde reina el anticristo religioso. Hay una verdadera usurpación. Y eso, mis estimados hermanos, creo que en esta tierra hay muy pocos que así lo denuncian, como sacerdotes y ministros de Dios. Yo no digo que sea el único, pero hasta ahora no he oído ni al primero de mis hermanos en el sacerdocio de decir las cosas así, contante y sonante, con todo el peso teológico y jurídico del problema. Y por eso mi insistencia hasta el fastidio, porque no hay más voces, y si las hay, no se oyen como debieran ser. En la época de nuestro Señor, por lo menos había la voz del que clamaba en el desierto, San Juan. Y ahora, ¿dónde está esa voz que clama en el desierto?
Es terrible, es peor la situación. Y han sido destruidos esos dos medios reales de la propagación de la iglesia, de la fe, y por ende de la salvación de las almas, y de la conversión de los hombres, y de todo el apostolado. Por eso está herida de esterilidad mortal. Y la iglesia la vemos en este estado mortal. Otra cosa es que no lo queramos ver, o que queriéndolo ver nos faltan los elementos de juicio que son de fe y de luz teológica, exegética. Y por eso vemos este desmadre dentro de la iglesia madre, esa inversión, esa judaización, esa revolución. Y por eso no se puede reconocer en los pontífices del mal a los hijos de Dios. No hay nada que hacer, porque eso sería confundir al lobo con la abuelita de Caperucita Roja. Cuidado con el lobo con piel de oveja. Es nuestro Señor. Él nos inventó el cuento de Caperucita Roja, pero está implícitamente contenido. Y pues bien, mis estimados hermanos, vemos así como tiene ese profundo significado esta acción repetida de nuestro Señor, que algunos racionalistas alemanes niegan, y que al padre Castellani le sale al paso. Y esa es la significación y la moraleja. La herida mortal de esterilidad al no seguir los medios que ha dado nuestro Señor para la propagación de su iglesia, cuerpo místico de Cristo. Y encontrarnos hoy ante esta situación completamente desoladora y abominable, que no tiene otro marco que el apocalíptico, la abominación de la desolación en lugar santo. Roma pierde la fe y se convierte en la sede del anticristo. Más claro, ni el agua. Pero nosotros, tardos para entender, tardos para querer ver, no lo aceptamos, nos resistimos a la gracia de Dios en el nombre de Dios, y creemos que este problema lo vamos a arreglar con novenitas y con rosarios. No lo vamos a arreglar. Hay que rezar el Santo Rosario, hay que hacer novenas, pero para que nos mantengamos firmes en la verdad y no nos dejemos arrastrar por estas imbecilidades, si las miramos bien, de la estupidez humana, cuyo número es infinito.
¿Y ahora qué va a pasar, mis estimados hermanos? Mañana, si no me equivoco, es el capítulo. Y el capítulo en el cual se ha excluido a Monseñor Williamson por ser considerado un obispo paria, pero que asisten todos los superiores de los distritos, casas autónomas y seminarios. Y hasta donde yo sé, si el número de 40 no se completa, se rellena con los sacerdotes más antiguos. Pues eso era lo que dijo Monseñor Lefebvre hasta que la fraternidad no superara los 1000 miembros. No sé si esto ha cambiado o no, porque incluso según los estatutos, este capítulo sería extraordinario. Los ordinarios eran cada 12 años, pero pudo haber habido una reforma y ahora sea ordinario. Pero está realizado de todos modos dentro de un contexto crítico y extraordinario, con la oposición franca de 3 obispos contra Monseñor Felé. ¿Y qué ha pasado? Que Monseñor Felé, que fue a Roma para firmar, como lo dijo el padre Pfluger, primer asistente en Montpellier, los que estaban por allí saben bien qué es lo que digo, no me invento nada, fueron a firmar. El cardenal Levada le aumenta la cuota y Monseñor, decepcionado, no firma. ¿Qué pasa aquí? Viéndolo bien y resumiendo un poco, 2 cosas. O Roma metió la pata, queriendo ajustar las clavijas y exigir más, ser más humillante, y le salió el tiro por la culata, y esto con la permisión de Dios y la gracia de Dios, al punto de decir milagro, una falla grave, metieron la pata, se les fue la mano por ambiciosos, y aquí se frenó la cosa por intervención milagrosa de Dios, aprovechando la estupidez humana. O la otra, que no hubo error de Roma, que fue premeditado. No les interesa una fraternidad donde haya 3 obispos en contra del que tienen ellos ya de la mano, y lo que quieren es una fraternidad con los 4 obispos o con 3, porque el desechable de Williamson ya lo han suficientemente marginado y ridiculizado, también un poco por su culpa de temperamento inglés estrambótico, hay que decirlo, y eso no le interesa a Benedicto XVI. Él quiere todo, pero no quiere una fraternidad con 3 obispos en contra, y todo lo que eso reaccione del lado de los sacerdotes. Él no quiere, por decirlo así, 3/4 de fraternidad, ni media fraternidad. Él la quiere toda, o en su gran mayoría o porcentaje. Que lo que quede sea de desecho, despreciable, un 10%, un 5%. Eso es una rebaja que en cualquier transacción financiera o económica se concede. Pero yo no quiero quedarme con la mitad del pastel, yo quiero el pastel entero. Y entonces aumentaron las condiciones
sabiendo que el otro se iba a frenar, aparece como opuesto al acuerdo y damos tiempo para que esto se relaje un poco más, los garbanzos y las lentejas tengan más tiempo en remojo, y cuando venga la hora conveniente de ponerlos al fuego para hacer el sancocho o lo que fuera, ya esté la cosa más blanda, menos dura y resistente. Como cuando uno pesca en alta mar y el pescado ha mordido el anzuelo, como Monseñor Fede, viene enganchado de la boca, de eso no quepa la menor duda, y se comienza a tirar. Pero llega un momento que la resistencia es tal que si yo sigo tirando para sacar el pescado, se rompe la cuerda, la tanza o el cordel y me quedo sin pescado. ¿Qué hago? Sabiamente lo suelto y que vaya viaje, y cuando ya vaya bien lejos y ya cansado y pare, comienza de nuevo a enrollar, a embobinar y a traer. Y así sucesivamente, en varias etapas, hasta que el gran pez queda olímpicamente en las manos de su hábil pescador. Y esa es la otra opción que queda dentro de este hecho, que es misterioso y que no se sabe qué va a pasar. Y por eso serán los hechos los que hablen y nos digan. Y yo lo que hago es enumerar los dos paradigmas para ver si ese verbo se conjuga por la primera declinación o por la segunda. Pero no hay más declinaciones. Si miramos bien las cosas, con criterio analítico y de fe. En resumen, o una intervención divina, milagro, mete la pata a Roma, o la otra, el hábil y diabólico plan de la pesca. Para tener el pastel entero, o casi entero. Porque lo que hay que destruir es la resistencia. No es ni la fraternidad como tal, es la resistencia de ese combate enarbolado por Monseñor Lefebvre, por Monseñor de Castromayer, y todo lo que eso conlleva. Y la fraternidad vendría a ser el fuerte, el fortín. Pero no es lo único. Lo que hay que destruir es, en el fondo, toda la resistencia que tenga un peso, un valor a los ojos de la Roma apóstata. Ahora que queden 4 pelagatos por ahí resistiendo, eso no les importa. Pero por lo menos que no haya una resistencia organizada. Pues bien, los hechos dirán, pero hay que andar con los ojos abiertos. De todos modos, como lo dice Monseñor Morelo, la fraternidad se ha parado sobre aceite, y el que se para sobre aceite en cualquier momento resbala y cae. Este parón es sobre aceite, porque aún con firma o sin firma que las cosas progresen en un sentido o en otro, de hecho la fraternidad ha recibido un golpe mortal por culpa de Monseñor Fede en su consistencia ante la resistencia heroica enarbolada por Monseñor Lefebvre, y por eso él es un traidor
Y aquí no hay nada personal, ni resentimientos que no vienen al caso, porque serían sentimientos de un alma innoble, pero sí de indignación. Esa resistencia ha sido quebrada. Y no vemos a ninguno de los 500 sacerdotes, ni de los obispos de la fraternidad, con esa integridad, esa convicción ante la Roma apóstata. Eso es un hecho. Y eso es ya una gran destrucción. Y eso se transmite a los fieles. ¿Y en qué se convierten esos sacerdotes y los fieles? En puros liberales que le hacen el juego a la revolución. Y es asombroso, y hay que decirlo, el padre Seriani hizo un análisis bastante agudo con esas 12 hojas en las cuales Monseñor de Galarreta se opone de manera maravillosa a Monseñor Felé, con textos de Monseñor Lefebvre. Pero hay una gran incógnita y una gran incoherencia. Primero, cómo el personaje pasa de un extremo al otro. Bueno, se convirtió, Dios lo quiera. Es más, dice que en el capítulo se va a pedir la renuncia de Monseñor Felé y los dos asistentes. Dios lo quiera. Pero lo confieso, no lo veo ni a él ni a nadie con pantalones para dar ese golpe de estado en el capítulo. Sinceramente. Ojalá me equivoque y haya, en vez de tigres o tigrillos, verdaderos leones. Pero humanamente no lo veo. Pero ojalá que fuese así. Pero de todos modos, lo que dice el padre Seriani es que Monseñor Felé, muy diplomáticamente, pareciera que, y eso lo agrego yo, pela el cobre, porque dice que la fraternidad todavía no está suficientemente preparada para el acuerdo, por ahora. Y entonces, por ahora, sería una violencia o un acoso, porque la doncella, guardando las comparaciones y las imágenes, todavía no está decidida a decir sí, entonces no la violemos, no la acosemos, dejémosla a que esté más madurita y afloje. Esa es la opinión de Monseñor de Galarreta. Hay un problema profundo, yo no sé si él se da cuenta o no. Espero que esto le llegue y lo considere y que dé explicaciones. Pero la oposición de Monseñor de Galarreta está como condicionada. No llevemos ahora a la niña al altar si todavía no quiere ponerse el vestido de novia. No está preparada, hay un abuso. Para más adelante, quiere decir que deja abierta la puerta de la posibilidad, cuando ya estén preparados, pues sí, ya no habrá acoso, sino pleno consentimiento y santas pascuas. Esto es maquiavélico. Yo no digo de parte incluso de los tontos de turno que forman parte en este escenario, pero maquiavélico desde el plan y la perspectiva, desde arriba, como lo debe de estar viendo Satanás, que es el maestro de todo esto. Es diabólico.
perverso. Y por eso lo digo, para que si las personas involucradas que tienen parte en esto, si no se han dado cuenta, que se den cuenta y corrijan. Pues bien, mis estimados hermanos, esperemos los hechos. De todos modos, como soldados de Cristo, firmes en la fe, resistiendo sin aflojar, sabiendo que esta crisis es apocalíptica, que es la última crisis, es la batalla final de la que habló Nuestra Señora con Sor Lucía, donde se decidirá la batalla, si el triunfo estará del lado del uno o del otro. Nosotros sabemos que el que triunfa, a pesar de todo, será Cristo Rey. Entonces, el triunfo es nuestro, pero para que sea nuestro, tenemos que estar firmes en Cristo y en su Santa Iglesia. Y eso solamente lo da la convicción de la fe, pura y virginal, dispuestos hasta morir por ella, para salvar nuestras almas y ayudar a salvar a los demás. Que la Santísima Virgen María nos dé esta firmeza al pie de la cruz y así nos podamos beneficiar de todas las gracias de Cristo nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu.